Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces de la Educación, un espacio de reflexión sobre la escuela. A nadie se le escapa que la inteligencia artificial está moviendo todos nuestros cimientos. Lo que sí que eso nos escapa, por decirlo de alguna manera, es cómo lo está haciendo. El futuro está lleno de incertidumbre porque todavía no sabemos bien qué nos va a aportar la inteligencia artificial y sobre todo hasta dónde va a ser capaz de llegar la tecnología. ¿Realmente evolucionará hasta alcanzar cotas de razonamiento superiores a los seres humanos? ¿Cuántas profesiones mejorarán con el uso de la IA o directamente desaparecerán? Ahora en el presente la discusión sobre la IA creo abarca tres grandes aspectos en lo que referimos a la educación. En primer lugar, el citado impacto sobre el mundo productivo y laboral, sobre el empleo, profesiones que pueden ser sustituidas, que nacerán nuevas o, en cualquier caso, que tendrán que adquirir nuevos conocimientos para poder ejercerse. Si ese es el futuro del empleo, la escuela debería plantearse si está formando a los profesionales que ese sector productivo va a demandar. El segundo aspecto que creo que es importante es el uso y abuso de la IA que pueden hacer los adolescentes. Hay que recordar que la escuela también transmite valores y por lo tanto atender a esa faceta ética del asunto pues es también un mandato que recibe la escuela y que tiene que reflexionar sobre cómo afrontarlo. Y por último, la docencia es una de las profesiones que se pueden ver más afectadas por la inteligencia artificial, pues abre un abanico de posibilidades metodológicas y de innovación al profesorado para aplicar en su aula. Para hablar de todos estos temas me acompaña Sergio Esparcia. Muy buenas. Encantado, muchas gracias. Responsable de formación de la Fundación Bargray. Esta fundación, integrada por la Generalitat Valenciana, empresas y las 5 universidades públicas valencianas, está a la vanguardia de este debate, fomentando la investigación en torno a la inteligencia artificial, la transferencia tecnológica a nuestro sector productivo para que la comunidad no se quede atrás y la formación que evite que crezca la brecha digital, que al fin y al cabo es otra forma de desigualdad social. Así que bienvenido, gracias como te he dicho y gracias por Gracias, acompañarnos. Pablo, por tus palabras y encantado de estar aquí hoy contigo. El tema da para mucho, intentaremos tocar alguna de los puntos, someramente Mm. aunque sea, pero me gustaría empezar por cómo nos escucha el profesorado. ¿Cuál crees que es el impacto que la inteligencia artificial está teniendo en la docencia? Es decir, ¿qué oportunidades y riesgos provoca el profesorado? Desde el punto de vista del profesorado, la verdad que o sea, yo creo que debería ser más oportunidad que riesgo, hay que verlo así, porque al final el profesor tiene una herramienta más con la que jugar. Vinieron los ordenadores, vinieron las pizarras electrónicas y ahora viene la inteligencia artificial. Al final, desde generar una presentación, generar un examen, o yo que sé, incluso si tienes que hacer lo típico, un examen por la mañana y otro por la tarde, que te lo mezcle, tal, para que no hacer el mismo examen para las dos sesiones. Ese tipo de cosas que al final hay que verlas como algo bueno. Es que es que claro, luego está la parte mala para el profesorado, que el profesorado, digamos, se vicie. Ese vicio de, no, yo ahora ya no hago nada, entre comillas, todo me lo hace la inteligencia artificial, mis PowerPoints, tal, yo ni siquiera los reviso. Yo espero que, vamos, el profesorado vaya por la parte, digamos, positiva, que sí, que use inteligencia artificial siempre con ese criterio y revisando todo lo que la inteligencia artificial le está devolviendo y sobre todo para beneficio de los alumnos. Yo, dime si soy demasiado negativo. A veces se crea lo que yo llamo un bucle IA, es decir, que el profesor acude a la inteligencia artificial para Mm, desarrollar o preparar alguna tarea, algún deber, alguna actividad para el alumno. El alumno coge esa petición del mm, docente y acude a ChatGPT para realizarla y de vuelta al docente usa la inteligencia artificial para evaluarla. Me da a mí que hemos reducido nuestro papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje a veces a meros mm. mensajeros, de transportar, ¿no? La actividad para Sí. allá, pero sin aprender realmente nada. ¿Crees que soy demasiado negativo? O... Creo que es bastante realista porque, a ver, siempre ha pasado históricamente, yo que sé, todo el mundo teníamos la enciclopedia en casa y nos íbamos a la enciclopedia, luego pasaron las enciclopedias online, Wikipedia, etcétera.
Y creo que seguimos así con esta nueva herramienta, como decía antes, que es la IA, seguimos un poco así. El profesor lo hace, el alumno corrige, pero claro, ahí ya está la función del docente, que debería él primero aplicar el criterio a la hora de usarlo. Oye, no creerme todo lo que me dice la IA, no presentarlo tal cual, adaptarlo, pues aunque sea poniendo el logotipo de mi colegio, algo así. Claro. Luego transmitiendo a los alumnos qué pueden y qué no pueden hacer con la IA en clase. Y luego, claro, que el alumno también eso lo lleve y el profesor también, que no sea solo corregir una máquina, porque la máquina, obviamente, como se ha hablado muchas veces, no tiene la verdad absoluta. No. Y muchas veces, si no tiene nada que decir, se inventa lo primero que pilla, porque al final, por probabilidad, lo más probable, lo suelta y posiblemente no tiene por qué ser lo correcto al 100% de las ocasiones. Pero comparto que sí que estamos, esa visión, creo que sí que estamos metidos un poquito en ese bucle. No todo el mundo, Claro. pero sí que hay gente que sí que esté ahí alimentando ese bucle. Otro además está muy relacionado con el ámbito universitario. Ahí también me imagino que está el debate. A lo mejor ya no sirve. Habrá que cambiar también el tipo de demanda que se hace a los alumnos, ¿no? De tareas. No. Relátame algo, ¿no? Porque lo meten. Claro. Habrá que buscar nuevas formas, me imagino. Sí, algo que no sé, a ver, quizás sea un debate que se salga de este podcast sobre la duración y podríamos estar hablando toda la mañana, todo el día de esto, pero sí que es verdad que igual, como ya nos hemos adaptado al tema ordenadores y ahora todo el mundo está acostumbrado, tengo Wikipedia, tengo tal, pues tendremos que ver en algún momento en cómo hacemos ese cambio. En la universidad es otro perfil donde la gente, digamos, ya es más adulta, hay que evaluarles como adultos. Y como adulto, evidentemente, no puedes pedirle, como dices tú, oye, dame un relato de no sé qué, y se lo pides a ChatGPT tal cual, y te va a dar algo, el alumno lo va a pasar, el profesor lo va a corregir, y está pasando, porque yo tengo muchos compañeros y amigos que son profesores de universidad, y lo dicen, es que alumnos de universidad, y no de primero de carrera, segundo, tercero, cuarto, incluso de máster, que van así, hacen sus trabajos, y es que es exagerado. Yo ayer comentaba con un catedrático de la Universidad de Valencia, un catedrático de Derecho, que dices, ostras, yo es que la IA, el mismo diría yo, por ejemplo, la IA, pues igual el típico informe que todos tenemos con un proyecto que nadie se lee, dices, mira, pues eso sí que lo haría con la IA, decía él. Pero, por ejemplo, yo, si fuera un alumno, yo mi trabajo de final de grado o trabajo de fin de máster nunca lo haría con IA, porque es que saber qué te saca. Entonces, hay que saber muy bien, tanto el docente, qué pedir, como el alumno, cómo utilizar todo esto que ya tenemos aquí. No es que nos está viniendo, es que ya lo tenemos. A mí me ha pasado, dando clase y pidiendo una redacción periodística, como el 80% de los trabajos que me llegan del alumnado eran directamente la Clase de petición, universidad hablamos, ¿no? Sí, daba a ChatGPT y obviamente el 80% era el mismo texto prácticamente, o por lo menos las mismas ideas. En fin. Sí, porque además, como los lenguajes al final funcionan así, si la gente le pide lo mismo, te va a dar no lo mismo, porque le introduce siempre esa variabilidad, pero cosas muy parecidas, con el mismo estilo. Y yo qué sé, por ejemplo, alguien como un periodista tiene que cultivar su propio estilo, buscar las formas, inspirarse en periodistas anteriores, escritores, etcétera, y no basarse en lo que hace una máquina, que al final es eso, es una máquina, como puede ser un coche, por decirlo así. Más allá de la docencia, de impartir docencia, está claro que la IA no solo cambia cómo enseñamos, sino nos enfrentamos al reto de ver qué enseñamos. ¿Cómo crees que es esta reflexión? Es decir, ¿qué hay que modificar en los objetivos de la educación para adaptarse a ese empleo que viene? Yo creo que primero asumir desde las instituciones que la IA debe entrar en todos los programas formativos, porque ya nos ha pasado, creo que el Ministerio de Trabajo, si no recuerdo mal, ahora mismo no contempla la IA en sus programas curriculares. Eso impide que los parados en los cursos de formación que se ofertan para ellos puedan acceder o tengan fácil acceso a cursos de inteligencia artificial, porque como no cuentan, digamos, no están incluidos en los programas curriculares. Entonces, esa sería la primera, que la institución, primero el Ministerio de Educación, luego ya las distintas consellerías, consejerías, se adapten a la IA, sepan que es un tema que hay que abordar. Y luego ya, evidentemente, como es un tema tan cambiante, pues habrá que hacer algo un poco más dinámico. Los planes de estudios ya sabes que cuesta cambiarlos a todos los niveles. Y debería estar todo más abierto, esa visión a si viene una herramienta, o más que una herramienta, un algoritmo nuevo que nos introduce cosas que igual hoy día no imaginamos,
que se pueda adaptar pronto al sistema educativo, sobre todo para usarlo en beneficio, para orientar a los alumnos en cómo usarlo, en ese uso responsable y ético y sobre todo beneficioso para toda la sociedad. Claro. Porque si no, incidirá o ampliará la brecha digital, la desigualdad, en el sentido de que en la formación a lo largo de la vida hay lo que se llama un círculo virtuoso, donde los más formados siguen formándose más, los menos formados se suelen formar menos a lo largo de la vida. Por lo tanto, de alguna forma, si no, entre comillas, se obliga a introducirlo en los currículums, la desigualdad tecnológica o la brecha digital aumentará. Sí, la verdad es que es un tema complicado. Al final ese círculo nos puede pasar lo mismo que cuando empezaron los ordenadores, los smartphones, que hay una generación que, como no los ha tocado de joven, nadie le ha explicado cómo usarlo, o ni siquiera tiene ordenador, o tiene y no sabe utilizarlo, y de ahí al final viene a eso. Quizá por las características de la IA sea incluso el salto más grande todavía, porque nos está introduciendo algo más complejo en ciertos aspectos que quizá un smartphone y demás, y sobre todo porque es algo que cambia muy muy rápido, y es verdad que no es lo mismo que estés en una época escolar donde la asimilación de nuevos contenidos es más sencilla, que haya una persona adulta, una persona mayor que le puede costar más, y sobre todo seguir ese ritmo de vida. Sobre todo cuando tu labor no es aprender, tu labor es quizá pues trabajar, ocuparte de la familia, de la casa, etcétera, y no estás para perder el tiempo en estudiar. Entonces, claro, hay que intentar de alguna forma desde instituciones, desde empresas privadas, etcétera, pues intentar ver cómo llevar todo esto a la gente que no tiene ese acceso, y no aumentar más esa brecha digital, que por desgracia es bastante grande y se va ampliando. ¿Pero tú crees actualmente o en el mundo que viene que hay personas, colectivos que pueden ser ajenos a esta realidad de la inteligencia artificial? Yo lo creo, y sí, es totalmente, o sea, es que hay que verlo. O sea, hay gente que la inteligencia artificial no la ha tocado nunca, la ha oído por películas, porque está en la prensa, en la televisión, pero no la ha tocado jamás y lo ve como algo extraño. O sea... Sí, pero me refiero, exacto, que sea ajeno. Sí, totalmente ajeno. Pero puede permanecer totalmente ajeno. ¿Tú crees que al mundo? A día de hoy, yo creo que una persona podría permanecer, quiero decir, no lo necesitamos para vivir. Cuando empiece la inteligencia artificial a llegar a otros sectores, tipo el coche autónomo, quizá también temas más de salud, médicos, temas incluso de justicia, que en algún momento también podrían empezar a gestionarse cosas de justicia con inteligencia artificial para agilizar. Ahí la gente llegará a ese punto en el que nos daremos cuenta que nadie se puede quedar atrás. Porque el que se queda atrás es como el que a día de hoy no tiene un ordenador. Oye, no tengo un ordenador, igual no puedo ni hacer la declaración de la renta. Claro. Y ya tengo que irme, puedo vivir en un pueblo que no tenga delegación de Hacienda, y se me complica hacerla, claro, etcétera. Entonces, ese momento llegará, por desgracia. Creo que no estamos todavía en ese punto. Y tendremos que estar preparados para conseguirlo, para conseguir que no afecte. De hecho, Valgray tiene ese objetivo también. Sí. Y creo que sobre esos temas estáis poniendo en marcha un programa que se llama Digitalia, que justamente intenta incidir, ya no desde el punto de vista más de la investigación puntera, sino desde el punto de vista ese social, si quieres decir, pues dar formación a todos los colectivos prácticamente de la sociedad valenciana. Sí, el proyecto Digitalia, bueno, que también estamos colaborando con Sina Educación, necesitamos esa colaboración porque tenemos que llegar a 17.097 ciudadanos de poblaciones de menos de 20.000 habitantes, alejadas de grandes núcleos urbanos. Y lo que queremos, aunque el proyecto está enfocado sobre todo con especial interés a mujeres, desempleados, personas mayores, niños y jóvenes que tienen un peor acceso a esos contenidos y donde la brecha digital puede ser más grande, queremos llevar a toda la población porque no está limitado a esos contenidos. Siempre, aunque el objetivo del proyecto Digitalia inicialmente nace de fondos europeos para reducir la brecha digital,
sí que es cierto que la Fundación Barclay siempre tiene que hablar de inteligencia artificial. Y bueno, aprovechando eso, pues queremos llevar a la gente, sobre todo de gente de poblaciones alejadas, poblaciones que incluso no tienen buena cobertura de teléfono, o incluso algunos no tienen ni fibra óptica, que pueda llegar a esa formación de inteligencia artificial adaptada a sus características. Formaciones más para jóvenes, para personas mayores, para desempleados, pymes, etcétera. Entonces, efectivamente, yo creo que es un paso más, ¿no? Digital, y en el sentido de que hay mucha formación, eso, en competencias digitales, que forman parte. Pero ahora hay que hablar de competencias digitales sin IA. Es como, bueno, pues quedarse obsoleto en 2 años, ¿no? Sí, porque si me van a enseñar cómo entra a internet con un módem de esto que hacía ruiditos de 56K, pues evidentemente me voy a quedar atrás. Entonces, el objetivo es eso, oye, ¿qué cosas puedo hacer hoy con las herramientas de hoy, no con las herramientas de hace 5 años? Ha cambiado muchísimo desde que salió ChatGPT, prácticamente semanal, mensualmente tenemos avances, lo último, por ejemplo, el Nano Banana, igual hay otra cosa más que ni nos hemos enterado todavía o se han enterado 4. Y sí que es verdad que no podemos dejar la IA, porque al final está ayudando mucho puede ayudar mucho a la gente. Y claro, si a la gente ahora vas enseñándole, por ejemplo, cómo usar WhatsApp, la gente ya lo tiene controlado. Entonces tienes que estar siempre actualizado. Lo que decía, meter en los currículums oficiales inteligencia artificial, pues vamos a empezar desde esta formación pequeña, vamos a empezar con esa inteligencia artificial, digamos, haciendo un poco el pozo de esa educación, de esa oficialidad de la inteligencia artificial. ¿Tú crees que se es consciente a nivel global de este terremoto? Estaba esta semana en una conversación entre médicos, veteranos, es decir, con muchas décadas de experiencia en fin, en su profesión, en su especialidad, y entre comillas se veían amenazados por pacientes que, como quien dice, ya llega con el informe de que le ha hecho ChatGPT subiendo sus síntomas, subiendo su imagen, y de alguna forma no se sentían amenazados, pero digamos veían un riesgo de entrar en renuncio, ¿no? Y si yo reflexioné, si especialistas tan veteranos y tal, pues ven eso, digamos, el impacto es mucho más grande de lo que a veces visualizamos. Claro, el tema médico la verdad que también es bastante clave. Sí que es verdad que ahora cuando estabas comentándome esto, me estaba acordando de mi oftalmólogo ya veterano, que ya hace años decía, no os creáis nada de lo que está escrito en internet y deja actuar al médico. Internet siempre ha sido, y creo que el ChatGPT un poco también, muy catastrofista y como que maximiza todo, porque claro, dices, un dolor de cabeza puede ser de un dolor de cabeza normal, que te tomas un paracetamol y se te pasa, o puedes tener un tumor cerebral, por decirlo así. Entonces, yo creo que los médicos no deben estar tan asustados. A ver, yo no me voy a fiar de una máquina. Que si el médico usa esa inteligencia artificial, por ejemplo, para leer una ecografía, radiografía, etcétera, y luego genera ese informe usando también su conocimiento, perfecto. Pero yo creo que posiblemente el tema médico no deberían preocuparse, porque deberían verlo como una ayuda. Y yo creo que al final el paciente y la sociedad, aunque la IA viene a revolucionarlo todo, no solo el tema de la salud, como decías en tu pregunta, no es esa revolución total de vamos a sustituir a las personas por robots o por máquinas. También se dice que en China se ha abierto un hospital prácticamente sin médicos, ¿no? Muy centrada en... Supongo que luego... bueno, luego la realidad igual... Habrá que matizar mucho, efectivamente, pero bueno, pero que es un camino que se avanza. Sí, no, a ver, yo de China, por ejemplo, por ejemplo, cuando Amazon dice hemos abierto un supermercado sin gente, y luego realmente cogías algo y automáticamente se te cuenta en tu cuenta de Amazon, y lo que era, había muchos indios en la India, en unas factorías gigantes, que estaban viendo las cámaras y apuntando a la cuenta del cliente lo que iba cogiendo y dejando en el carro. Cuando dices, nos han estafado. En tema China, siendo un país tan cerrado en ciertas cosas, hay veces que te venden un poco lo que quieren. Que no hayan médicos... A ver, yo cuando voy a un hospital prefiero que haya un médico, haya enfermeras y haya personas. Claro. Que a lo mejor el alta, digamos, te la puede dar una máquina porque el médico le ha dado instrucciones de que te la dé. Oye, perfecto. Claro. Pero, por ejemplo, si me tienen que poner un gotero, prefiero que me lo ponga una persona o un diagnóstico tal. O sea, que ese aspecto... Entramos en la tercera...
faceta, ¿no?, que he comentado, que es que no podemos dejar de lado, que es el uso y abuso que sobre todo los adolescentes pueden hacer de la tecnología. El debate es amplísimo, el debate es complicado además, y el debate es intergeneracionalmente difícil, porque estamos hablando, intentando educar con nuestros, digamos, no principios, pero bueno, con nuestras estructuras mentales, con nuestras experiencias y nuestras vivencias, a una generación que se está desarrollando y madurando en una realidad digital muy diferente a la que nos pasó a nosotros. No sé qué podemos hacer ahí o qué, en fin. Hay clave educación desde las familias, desde los colegios también, los institutos. Claro, para educar al niño y al adolescente en que la IA hay que usarla como toca, hay que usarla en el beneficio, en beneficio propio, y siempre con criterio. O sea, lo que no puede hacer es que, oye, yo es que tengo que hacer los deberes y lo hago con ChatGPT, o tengo que hacer una búsqueda de alguna noticia y es que me lo ha dicho ChatGPT. No, no es así. De hecho, ChatGPT posiblemente no sería, para hacer, por ejemplo, búsquedas, no sería lo mejor que yo usaría. Por ejemplo, un tipo Perplexity, que es más un buscador que no genera tanto. ChatGPT, si no conoce algo, se lo inventa. Perplexity te va a decir, no lo he encontrado, esa información. Entonces siempre tiene que venir, el rol del docente es muy importante, el rol de las familias y los padres es muy importante, y deberíamos enseñar a los adolescentes en que, oye, no le tenemos que prohibir la inteligencia artificial, tampoco se la tenemos que racionar, sino tenemos que decirle, oye, úsala como toca, a ver si es para temas de ocio, siempre desde algo positivo, no haciendo daño a otros compañeros, haz lo que quieras, si quieres generar una imagen, pues la generas. Tampoco pasa nada, un vídeo divertido, no pasa nada, pero en temas sobre todo educativo, claro, poner esas bases para que luego se realice el buen uso por parte de los adolescentes. Ya para acabar y digamos, bajando mucho en el terreno, que es el debate escolar, que a lo mejor es más llamativo que importante, pero bueno, se comenta que, claro, las posibilidades de la tecnología llegan antes a veces que los procesos al joven, que su proceso madurativo, ¿no? Es decir, un preadolescente a lo mejor ya tiene móvil antes de que se haya conformado toda su personalidad, su escala de valores, etcétera. En la escuela hay un debate de dispositivos sí o no en el aula. Como un me pregunta, ¿cuál es tu posicionamiento? A ver, en el aula, si es un dispositivo controlado, que es del aula, que tiene las herramientas para el aula, bien. O sea, que cada uno use el móvil a libre albedrío, porque bueno, aunque te digan, no, bájate la aplicación X para la clase y tal, eso ya no lo veo tan bien, porque al final el alumno va a estar hablando por WhatsApp con los amigos o viendo un vídeo o cualquier otra cosa. Si es un dispositivo bajo control, yo creo que está bien que el alumno lo esté usando, que el alumno pueda acceder a herramientas, pues, por ejemplo, de inteligencia artificial, herramientas ofimáticas, etcétera, que vaya adquiriendo una serie de capacidades que de otra forma pues no adquiriría o las cogería un poquito mal, ¿no? Desde el punto de vista negativo. Entonces, yo como informático no puedo estar en contra de la tecnología en el aula, pero sí que estoy a favor de un uso responsable, y esos dispositivos que sean del centro o que estén prestados al alumno con un uso escolar y un uso didáctico y educativo, sin ninguna duda. Pues muchísimas gracias, Sergio, por acompañarnos en este episodio de Voces de la Educación, en este debate caleidoscópico, vamos, que es súper amplio y que podríamos continuar muchísimo tiempo. Pues bueno, pues muchísimas gracias a todos los oyentes, y a modo de despedida les recuerdo nuestro lema. No pretendemos que esté de acuerdo, sino que lo que hemos hablado les parezca interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo.